Y lo hacemos con esto porque a esta hora hay bastante tensión entre Texas y la Casa Blanca. Y es que el gobierno del presidente Biden está demandando al gobernador de ese estado por colocar boyas antiinmigrantes en el Río Bravo, alegando falta de permisos y preocupaciones humanitarias. Nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, que nos tiene más detalles. Edwin, varias preguntas para ti esta mañana. ¿De cuáles permisos estamos hablando y qué dice el gobernador Abbott? Carolina, muy buenos días. La autorización que preguntas es la que la Casa Blanca aduce se debe hacer a los ingenieros de la Fuerza Armada que se encuentran en la zona fronteriza, y eso está establecido en la Ley Federal de Ríos y Puertos. Y la Casa Blanca acusa al gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, de no haber solicitado autorización para colocar esa barrera con boyas flotantes que mide 305 metros y que está, según ellos, provocando situaciones inhumanas para los inmigrantes que están tratando de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero además aducen que ellos no le pidieron permisos a los dueños de las propiedades en la zona de Eagle Pass en Texas para poder colocar esa barrera de seguridad. Por supuesto que las reacciones no se han hecho encontrar, ya que ahora Texas se ha quedado sin tiempo y enfrenta oficialmente una demanda por parte del Departamento de Justicia, y voy a citar lo que ha dicho DOJ en su comunicado. Dicen: esta barrera flotante plantea amenazas para la navegación y la seguridad pública y presenta preocupaciones humanitarias. Además, dice el comunicado, la presencia de la barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas por parte de México y corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos. Aquí lo que ha dicho el gobernador Abbott en las últimas horas. These devices have turned away and repelled tens of thousands, maybe hundreds of thousands of people who try to enter into the United States illegally. Anticipándose a la demanda, Abbott había enviado una carta directamente a Biden a la Casa Blanca defendiendo la soberanía de Texas para poder llevar a cabo misiones y así proteger la frontera. Sin embargo, la Casa Blanca le ha dicho que si realmente le preocupara la situación en la frontera, debería llamar a sus amigos republicanos aquí en el Congreso que votaron en contra del plan migratorio de Biden para aumentar el presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional y por consiguiente proteger de una mejor forma la frontera. Además, la Casa Blanca se defiende diciendo que desde el fin de la política de Título 42 y las otras nuevas medidas que ha implementado Biden han logrado disminuir en un 30% los cruces irregulares en la frontera. ¿Caro? Y te pregunto, Edwin, ¿por qué la Casa Blanca dice una vez más que la acción de parte del gobernador de Texas es algo inhumano? Sí, Caro, la preocupación con los alambres de púa se da porque donde han colocado esta barrera con boyas flotantes es en la parte menos honda del Río Grande, que era donde usualmente las personas cruzaban. Ahora, con esa medida en pie, está obligando a los migrantes a cruzar por zonas donde el agua está más profunda, y como han colocado alambres de púa ahí, a veces cuando sube la marea no se pueden ver estos alambres y varias personas han resultado con serias lesiones por ese alambre de púa, incluyendo una mujer embarazada que fue rescatada en las últimas horas. Una situación que por supuesto seguirá dando mucho de qué hablar. Por el momento, vuelvo contigo al estudio, Caro, con más de La Voz de la Mañana. Y justamente aquí más adelante estaremos conversando con una experta al respecto. Muchísimas gracias, Edwin. Y cambiando de tema, el calor extremo se siente y se extiende en este momento por el centro de los Estados Unidos. En parte de Chicago, Minneapolis y Kansas City podrían sentir temperaturas de hasta 3 dígitos a partir de hoy martes. Expertos advierten que la combinación de estas condiciones extremas también con esta mala calidad del aire pueden duplicar el riesgo de un infarto cardíaco. Lorraine Cáceres nos tiene más información acerca de este intenso calor y también de paso un posible tornado que toca tierra en Missouri. De todo un poco, mi Lorraine. Así es, condiciones complicadas, Carolina. Hay más de 32 millones de personas desde la costa oeste hasta las grandes planicies bajo advertencia o avisos de calor excesivo. Como tú decías, en ciudades como Kansas City, Wichita, Minneapolis y Chicago se esperan temperaturas en los 3 dígitos muy
poco típico de esa zona. En Arizona ya son 26 días con temperaturas de 110 grados o más. Esta semana será la más calurosa del verano y este ha sido uno de los veranos más calientes de la historia, así que estaremos sintiendo un calor extremo y peligroso. Los médicos advierten que puede tener serias consecuencias para la salud cardíaca, aumentando así el riesgo de infartos. También los médicos están viendo un incremento de casos de quemaduras por contacto con superficies o cosas en la intemperie excesivamente calientes como el pavimento, las piedras, que pueden alcanzar hasta 180 grados, así que en menos de un segundo provocan una severa quemadura. En California, las autoridades le están pidiendo a las personas que practican senderismo que nunca salgan solos, siempre en grupo, que carguen doble la cantidad de agua necesaria y primero sometan un plan para su recorrido para que puedan ser localizados más fácilmente en caso de que necesiten ayuda. Un joven de Pasadena desapareció la semana pasada y todavía lo están buscando hoy. Estas altas temperaturas son también un gran peligro para las personas que trabajan afuera, como los trabajadores del campo y de la construcción. Llegando aquí se protejan con el bloqueador solar, bloqueador, con un sombrero, alguna playera en su cabeza para que no se quemen y más que nada tomar mucha agua. Y Carolina, otro problema, como decíamos, son las tormentas que se están registrando por todo el país. Ya llevamos semanas viendo estas condiciones. Residentes en Missouri y Wisconsin fueron azotados por tiempo severo, granizo, lluvia, fuertes vientos y hay estructuras dañadas en ambos estados. Hay varios heridos, por lo menos en el caso de Missouri. Todavía se investiga si fue o no un posible tornado. Mientras tanto, en Florida, la temperatura del agua está en los 90 grados o por encima de los 90. Y eso aumenta aún más el riesgo de que ocurran huracanes bastante agresivos en los próximos meses durante esta temporada. Con esa información regreso contigo. Y también a esta hora la policía en Los Ángeles, California, amanece buscando a un hombre hispano quien es el presunto agresor de en serie de varias mujeres, entre ellas una anciana, una mujer de 84 años quien habría terminado muy herida por la paliza que le dio el sospechoso. También otras 5 mujeres habrían sido atacadas. Juan Carlos González nos tiene más detalles. Juan Carlos, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal, Carolina? Muy buenos días. Bueno, pues aquí es la lucha, la búsqueda de esta persona, un joven de apenas 21 años de edad, quien supuestamente es el responsable de por lo menos 6 ataques a señoras, a personas pues ya de cierta edad, de edad avanzada. Ahora, ¿cómo suceden los ataques? Bueno, él supuestamente va por las calles y aparentemente se encuentra una persona, una señora de edad avanzada que está descuidada y simplemente la ataca a golpes, pero de una manera despiadada. Y por lo menos uno de estos ataques, este presunto responsable iba en una bicicleta, se bajó de la bicicleta y la atacó por la espalda. Una de las víctimas es la señora Rosalina Martínez. Escuchemos qué es lo que nos dice con respecto a cómo ella fue atacada. Escuchemos. Me aventó al piso, en el piso ya me empezó a dar puñetazos. Sí se siente eso, ese temor, porque ya no se siente uno segura ni en su propia casa. Bueno, las autoridades, como les decía, continúan buscando a este hombre de 21 años de edad que responde al nombre de Sergio Andrew García. Repito, 21 años de edad, 5 pies 5 pulgadas de estatura y él pesa 180 libras. Por supuesto, le están pidiendo a la gente que si lo ve, que si lo reconoce, que lo reporte de inmediato a las autoridades, ya que obviamente representa un peligro para la comunidad. Regreso contigo al estudio, Carolina. Afortunadamente ahí está la fotografía por si alguien lo reconoce, que llame inmediatamente a las autoridades, Juan Carlos. Pero ¿por qué ha sido tan complicado arrestar a este hombre? Tenemos su fotografía, su descripción y hasta varios ángulos de cómo se ve esta persona. Bueno, fíjate que una de las cosas que dicen las autoridades es que se trata de un caso medio insólito, ya que este joven a sus 21 años de edad no tiene ni cuentas bancarias, ni tiene redes sociales, ni siquiera un automóvil registrado a su nombre, lo cual, repito, es muy inusual para una persona de 21 años de edad. Eso está haciendo más difícil la búsqueda de este sujeto, pero ojalá que lo atrapen pronto. Regreso contigo. Ojalá que sí. También bastante inusual su comportamiento, atacar a mujeres inocentes de la tercera edad. Eso es indignante. Juan Carlos, muchísimas gracias.